la segunda parte de la jornada y vamos a empezar con la conferencia titulada Enfermería de práctica avanzada en oncología en el Reino Unido. Quiero que le demos un aplauso a Laura. Muchas gracias por venir, Laura. Laura nos va a dar algunas pistas absolutamente interesantes y estratégicas de cómo se organizan en otros sitios a la hora de prestar cuidados, ¿verdad? Un prestar cuidados que todos presuponemos como de altísima calidad, ya que ella nos va a hablar de los cuidados en el NHS del Reino Unido. Su presentación nos va a comentar distintos aspectos. Cómo promociona o cómo puede promocionar una enfermera, realmente ella qué es, en un contexto donde todo el mundo se ubica en... No todo el mundo es enfermera porque sí, es enfermera con una serie de características, con una serie de requisitos previos a los que se le ha obligado para ser o para tener esa categoría, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más ya cuestiones, adelante. Bueno, buenas tardes, me llamo Laura, soy enfermera de práctica avanzada en el Reino Unido. Me fui a Londres en el año 2011 y bueno, empecé trabajando en un hospital privado donde tuve la oportunidad de ver cómo trabajaban las enfermeras, sobre todo especialistas que había allí. Y bueno, al cabo del tiempo promocioné a lo que llaman allí senior y bueno, me decidí a seguir estudiando y accedí a un máster de práctica avanzada donde bueno, se brindó de nuevo la posibilidad de cambiar a oncología aguda, que es lo que hago, y cambié de hospital, básicamente. Entonces ahora estoy en el NHS, en Charing Cross Hospital, y bueno, pues como enfermera de práctica avanzada, que la verdad es que, bueno, pues es una oportunidad estupenda. Entonces, bueno, os voy a hablar un poquito de cuál es el contexto de la enfermería de práctica avanzada, la formación que es requerida para ejercer, y un poco cómo trabajamos en mi organización. Entonces, bueno, ¿cómo surgieron las enfermeras de práctica avanzadas? Surgieron ya en los años 60 en Estados Unidos y de allí se trasladaron a Inglaterra en los años 80. Realmente cuando se empezaron a desarrollar fueron más en los años 90, sobre todo con los estudios de posgrado. Y bueno, en el año 2000 se empezó con la prescripción enfermera, que evidentemente es un giro para la profesión, ya que nos da muchísima autonomía a la hora de dar cuidados. Y bueno, todo esto surgió por un cambio en las necesidades de la población, donde se ha empezado a demandar más servicios sanitarios debido a que cada vez nos estamos haciendo más viejos, necesitamos más servicios debido a las enfermedades crónicas. Y bueno, todo esto evidentemente pues, conlleva un aumento en los gastos. Se ha visto que con la enfermería de práctica avanzada se mejora la calidad de los cuidados, se da un mejor soporte al paciente, de manera que es un cuidado mucho más personalizado y se trata de hacer práctica basada en la evidencia, promocionando mucho también la investigación por parte de la enfermería. Y también se ha visto que las enfermeras gestionan bien los gastos. Y bueno, aparte, pues la verdad es que somos más baratas a la hora de comparar con un médico y con lo que nosotros podemos dar a la hora de cuidados. Entonces, bueno, el NMC es lo que sería como el Colegio de Enfermería en Inglaterra, y en el año 2006 definieron las enfermeras de práctica avanzada como miembros del equipo de cuidados con un alto nivel de formación y experiencia, y que son capaces de diagnosticar y de tratar las necesidades del paciente y de remitirte al especialista que sea más adecuado si es necesario. Esto ya nos está dando pistas sobre cuáles van a ser las competencias de una enfermera avanzada y bueno, aquí creo que una de las partes que podemos ver que, bueno, a mi gusto cambia un poco con España es que se hace un diagnóstico clínico. Cuando actúas a nivel de práctica avanzada sí que tienes que hacer un diagnóstico clínico y sobre todo si haces la prescripción pues podrías dar un cuidado completo sin necesidad de médicos realmente. Las enfermeras de práctica avanzada surgieron sobre todo en comunitaria y en los servicios de emergencias, es donde más se promociona la práctica avanzada. Entonces, bueno, dentro de las competencias está el examen físico, que sería
una parte muy importante, poder hacer una anamnesis completa y exhaustiva, poder interpretar pruebas diagnósticas, ya sea a nivel de analíticas de sangre o pruebas radiológicas. Todo esto nos va a llevar a hacer un diagnóstico clínico y, a través del pensamiento crítico, hacer una toma de decisiones. Luego, si tienes la posibilidad de hacer la prescripción de medicamentos, pues todo esto conlleva una autonomía a la hora, como ya he dicho, de dar un cuidado completo al paciente. Y luego, dentro de las competencias también está el liderazgo, la investigación, que sería todo lo que es la práctica basada en la evidencia. Todo esto va a aumentar la calidad de los cuidados, va a mejorar la práctica clínica y también se intenta proporcionar la docencia tanto a los, sobre todo al equipo cuidador, al resto de las compañeras enfermeras o incluso a los médicos que llaman junior, los que empiezan un poco de práctica, pues muchas veces somos las enfermeras las que les daríamos formación. Y luego, evidentemente, todo esto está basado también en valores. Pues la ética es algo que tiene que estar presente en cualquier enfermera o en cualquier personal médico. Y bueno, para que os hagáis un poco la idea de cómo funciona en el Reino Unido, pues cualquier personal que trabaje para el NHS se estructura en lo que serían BAN, que no sé muy bien cómo traducirlo, así que lo dejo así. Y bueno, pues lo que sería la BAN 5 es la enfermera que se llamaría junior, sería la enfermera que está recién salida de la facultad, y son enfermeras con unos conocimientos muy básicos. En comparación con la enfermería española, realmente prácticamente hacen un nivel un poco de auxiliar de enfermería. No saben poner vías, no saben poner catéteres, realmente no tienen mucha técnica, que se diga, no tienen las posibilidades de hacer práctica. Y bueno, luego dentro de la BAN 5 también encontramos enfermeras que tienen muchos conocimientos, que llevan muchísimos años trabajando y realmente son expertas, pero no quieren tomar mayores responsabilidades, con lo cual, bueno, pues no quieren pasar a ser BAN 6, perdón. Bueno, luego la BAN 6 sería la enfermera senior, o lo que llaman sister también, que he intentado encontrar por qué las llaman sister, pues parece que viene un poco de las viejas. Entonces, bueno, pues aquí ya evidentemente se habla de un mayor conocimiento, una mayor experiencia, pero también de mayores responsabilidades. Aquí, ¿qué es lo que hace la BAN 6? Pues es un punto de apoyo, en mi opinión, crítico para el resto de las compañeras. Son las que deberían de poder dar todas esas técnicas que ellas no pueden hacer, ser tutoras incluso a la hora de formarlas y, por ejemplo, harían la visita con los médicos, tendrían que estar un poco, intentar que todo esté bien controlado y que se den los cuidados que tienen que ser necesarios para el paciente. Muchas veces, bueno, generalmente las BAN 6 también estarían un poco como a cargo de la planta y hacemos gestión de camas. Entonces no es como en España, que yo lo que recuerdo pues era prácticamente el personal administrativo sería más el que manda a los pacientes donde sea, desde urgencia. Aquí somos nosotras las que nos manejamos. Y luego, bueno, de aquí se pasaría a la BAN 7, aquí ya entran sobre todo las supervisoras de planta y estarían las enfermeras de práctica avanzada y las especialistas. Aquí ni ellos mismos saben muy bien cuál es la diferencia, pero sobre todo yo lo que he visto es que la práctica avanzada está más centrada tanto en comunitaria como en urgencia, y las especialistas, pues cualquier especialidad médica podría tener una enfermera especialista. Yo, por ejemplo, soy oncología, pues tienes especialistas de todo, de oncología aguda, de cáncer de mama, cáncer de pulmón, luego tienes enfermeras especialistas en UCI, en cualquier tipo de enfermedad, casi todo lo que te puedas imaginar tienes enfermeras especialistas. Para ser enfermera especialista tampoco es necesario ser BAN 7, podrías empezar como BAN 6. Y bueno, luego aquí, sobre todo para la práctica avanzada, sí que ya se necesita a nivel de formación el máster. Las supervisoras irían más en másteres de gestión, pero bueno, sí que es un requisito. Y luego sería la BAN 8, aquí son las jefas de departamento, y lo que, bueno, a mí, pues la verdad es que me gusta mucho la Nurse Consultant, que sería el último escalón dentro de la práctica avanzada, y estas son enfermeras expertas que de verdad que si conocéis algunas, pues la verdad es, bueno, están ya son clínicas, pero
entran dentro ya de la investigación y de la docencia a un nivel mucho más experto y, bueno, mucho más alto. Este es el último escalón y, bueno, aquí sí que se necesita hacer el doctorado. No todas lo tienen y, desde luego, para jefas de departamento yo creo que con nivel máster es suficiente. También, para que os hagáis una idea a la hora de cobrar, desde una Band 5, que a lo mejor empezaría cobrando 25.000 libras, se puede llegar a cobrar unas 60.000 si eres Band 8. Con lo cual, bueno, pues eso también es un incentivo para seguir mejorando. A la hora de la formación, pues existen, me voy a centrar evidentemente en los programas de postgraduado. Allí no es como en España tú cursas un máster y es el máster que está escrito como tal y lo tienes que seguir, ¿no? Pues allí tú te haces el máster como tú quieras. Entonces yo, por ejemplo, estoy haciendo un diploma, no un máster, y generalmente tienes asignaturas que son obligatorias, que normalmente son de investigación, y luego el resto las eliges tú, que serían pues como módulos desde 15 créditos a 60 créditos, como sería el de descripción. Puedes empezar por un certificado que duraría un año y son 60 créditos, y de ahí, si en un momento dado quieres subir al diploma, pues podrías hacer el diploma. La diferencia con el máster es lo que sería la tesina o trabajo de fin de máster, que si quieres hacer un doctorado es necesario haber tenido ese nivel de investigación realmente, ¿no? Que es lo que te brindaría la tesina. Y bueno, yo, por ejemplo, os voy a poner el ejemplo de lo que estoy haciendo yo. Aunque soy enfermera de oncología de siempre, bueno, desde que terminé, yo quise hacer un diploma en práctica avanzada y que fuera generalista un poco, pues si en algún momento dado me quería cambiar de especialidad, pues decir, mira, me cambio y fuera. Y además sí que me parecía mucho más importante poder tener el examen físico avanzado y la prescripción. Con lo cual, bueno, otras compañeras, por ejemplo, pues deciden hacer más, profundizar más en oncología o en cardiología o la especialidad que sea. Con eso te podrían dar el puesto que tú, si tienes la especialidad en, pues eso, en cardiología, pues podrías ser enfermera especialista. Pero, desde luego, si quieres ser de práctica avanzada, la prescripción es para mi gusto, clave. Entonces, bueno, esto sería un poco las asignaturas que tienen que estar en un máster, que puedes tener opción a hacer, y estarían pues aspectos tanto sociológicos, físicos, fisiológicos de la salud y de la enfermedad, valoración física, cuidados de enfermería, a nivel de cualquier especialidad, y, tienes los módulos de investigación, incluso podrías hacer un máster totalmente de investigación, tienes gestión, tienes comunicación, tienes, incluso si te quieres dedicar a la docencia, tendrías que hacer un máster de docencia, si no es complicado entrar a la universidad. Y bueno, un poquito para que veáis las diferencias con la prescripción enfermera en España. Bueno, pues la prescripción enfermera en el Reino Unido, como he dicho, empezó en el 2000, está regulado por ley por tanto lo que sería el Ministerio de Sanidad como el NMC, y bueno, son 60 créditos cursados a lo largo de 6 meses. Constan de un examen que principalmente son cálculos y, bueno, examen tipo test, y luego tienes un dossier que son en total como unas 7.000 palabras, que ahora mismo no estoy sufriendo en mis carnes, y bueno, pues la verdad es que es bastante trabajo. Algo importante para la prescripción es que no cualquiera puede acceder. Tienes que tener el visto bueno del centro donde trabajas y tú tienes que asegurar a la universidad que tienes horas protegidas y que vas a tener un tutor y todas las prácticas que necesites hacer las vas a poder hacer. Entonces, si tu centro no te facilita todo esto, no te cogen para el módulo. Bueno, luego estarías tutorizado, tanto podría ser un médico o otra enfermera que ya tenga la prescripción, y una parte importante es o que demuestres experiencia en valoración física o que hayas cursado el módulo previamente, como hice yo para poder acceder a la prescripción. Y bueno, luego, evidentemente, prescribir desde el año 2000, que se empezó prescribiendo, ha cambiado muchísimo. Se empezó con un listado muy pequeño de medicación, sobre todo, por lo que digo, por la comunitaria, pues como sería aquí con lo que se estaba prescribiendo en España, pero ahora mismo se puede prescribir cualquier cosa. Todo lo que quieras lo puedes prescribir, pero siempre y cuando esté dentro de tus competencias. Entonces, por ejemplo, yo que trabajo en oncología aguda,
cosas que voy a prescribir, pues a lo mejor son antibióticos, son sueros o antieméticos, cualquier cosa que un paciente pueda venir con algo relacionado con el cáncer o con el tratamiento oncológico que esté recibiendo. Pero nunca se me ocurriría prescribir una medicación de cardio, por ejemplo, o de respiratorio, porque no es mi especialidad y realmente tú tienes que dar un listado al hospital o al centro donde estés trabajando y no te puedes salir de ahí. Si te sales de ahí y pasa algo, pues vas a tener un problema legal. Y bueno, este sería, os voy a contar un poco el día a día en la práctica clínica. Este es pues, parte de mis compañeras de allí de Charing Cross. Entonces, la unidad de oncología aguda está... Bueno, yo trabajo para una organización muy grande que se llama Imperial College y tiene 5 hospitales, pero lo que es oncología aguda solamente trabaja en Charing Cross y en St. Mary's, que es donde tenemos más pacientes oncológicos. Entonces, bueno, tenemos la unidad en Charing Cross. Aquí pues son 3 plantas de oncología y bueno, pues nosotros somos como la mitad de una de ellas. Con lo cual, ¿cómo nos entran los pacientes a oncología? Bueno, para que sepáis un poquillo, oncología aguda básicamente surgió después de un informe que se hizo en el año 2007. Se hizo un estudio en el que se vio que los pacientes oncológicos no estaban recibiendo el tratamiento adecuado, no estaban teniendo la calidad necesaria y, de hecho, estaba habiendo un aumento en la mortalidad y en la morbilidad, sobre todo en centros donde no había oncología. Con lo cual se hizo una estrategia para desarrollar la oncología aguda. Y entonces, bueno, en este hospital concretamente tenemos una unidad. En la unidad generalmente estaríamos lo que es una enfermera de práctica avanzada, una enfermera junior y una auxiliar de enfermería. Y luego tenemos, en total somos 4 enfermeras de práctica avanzada, pero que, bueno, evidentemente con la planilla pues nos tenemos que organizar y luego trabajar también en St. Mary's. Tenemos médicos que son especialistas en oncología y ahora mismo el servicio está liderado por medicina, pero sí que quieren que esto se lidere por enfermeras. En otros centros ya está liderado por enfermeras y se ve que funciona muy bien. Entonces, bueno, una vez que todos ya tengamos el máster hecho, pues posiblemente podemos estar liderando este servicio, con lo cual, bueno, pues es también muy interesante de poder llevar a cabo. ¿Cómo tenemos estructurada la unidad? Pues en Inglaterra no tenemos habitaciones, como aquí, que es algo que a mí me sorprende mucho, la verdad, son como plantas a la antigua, y son 2 salas con las camas, está todo abierto, básicamente. Entonces tenemos 4 camas masculinas y 6 camas femeninas, y bueno, luego tenemos también una habitación donde generalmente hacemos cura de vías centrales, cuidado de vías centrales. Los fines de semana, por ejemplo, haríamos desconexión de bombas de quimioterapia y también hacemos transfusiones que son programadas. Todo esto es un poco por justificar también a lo largo del día, porque como es un servicio de urgencia, pues a veces no tienes pacientes y otras veces la verdad que estamos desbordados. ¿Cómo nos entran los pacientes? Pues el médico lleva un busca, a ese busca cualquier otro profesional, tanto en este hospital como en otros hospitales, referiría al paciente y el médico tendría que aceptar a este paciente y entonces comunicarlo a la enfermera que nos pondríamos ya en marcha para recibir a este paciente. Generalmente en oncología aguda tratamos muchas sepsis neutropénicas, tratamos muchas compresiones medulares y bueno, es uno de los centros de referencia de compresión medular, con lo cual desde otros hospitales muchas veces se activa, como quien dice, el protocolo de médula. Aquí lo tienen, la verdad es que en España no me acuerdo muy bien cómo funcionaba esto, pero aquí se le da muchísima importancia a la compresión medular y que se puedan prevenir riesgos, bueno, mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que haríamos una vez que el paciente entra? Pues se le haría una valoración exhaustiva. Esto puede ser hecho por el médico o por la enfermera, si se siente capacitada para hacer esa valoración. Es a lo que queremos, realmente es lo que queremos hacer, pero que, bueno, muchas veces la verdad es complicado porque, sobre todo teniendo enfermeras junior que no pueden muchas veces hacer cosas, te tienes que dedicar a ayudarlas y a hacer todo lo que es enfermería, con lo cual a veces esto queda un poquito de segundo plano. Pero bueno, para eso es para lo que deberíamos estar, para hacer la valoración y para cuando una vez tengamos la prescripción
hecha, podríamos empezar a prescribir todos los medicamentos que estemos también contentas de prescribir. Una vez que el tratamiento está hecho y el paciente está estabilizado, como he dicho antes, las enfermeras somos las que manejamos las camas. Entonces, muy importante es la comunicación entre equipos. Nos pondríamos en contacto con las enfermeras que están a cargo del resto de las plantas y ver si hay una cama libre para este paciente. En cuanto esa cama está libre, que muchas veces lleva mucho tiempo, la verdad, el paciente se podría transferir allí y bueno, todo esto conlleva también liderazgo. Hace mucha falta ganas de trabajar, estar ahí para cualquier cosa y muchas ganas de mejorar. Y bueno, para mí de verdad que es muy importante el punto de apoyo, sobre todo con las enfermeras pues, más jóvenes. Incluso con los médicos, que muchas veces no saben qué es lo que tienen que hacer y eres tú la que les tendría que decir dónde están los protocolos, dónde se pueden acceder o incluso tú les dices qué es lo que tienen que hacer. Con lo cual, bueno, se parece en realidad con lo que haríamos en España. Esto es un protocolo acrimético, para que veáis, ahí está todo muy protocolizado y en parte es bueno y en parte es malo. Es bueno porque, por ejemplo, a la hora de prescribir, sabes a lo que te tienes que atener y te da una guía, incluso te dice qué es lo que puedes usar junto o por cuánto tiempo lo tienes que utilizar, con lo cual tienes una guía que no tienes que dedicarte a estar buscando, yo que sé, en lo que sería el vademecum, por ejemplo. Esto a la vez te da a ti como enfermera, si no eres la que vas a prescribir, te da una guía de qué es lo que vas a tener que hacer y si el médico a lo mejor está cometiendo algún error. Y tú siempre estarías capacitada de decirle a ese médico que no está actuando de manera correcta. Y luego, bueno, el St. Mary's Hospital, este hospital, bueno, me encanta trabajar allí, es un hospital muy antiguo en el centro de Londres, que a lo mejor conocéis. Aquí es donde nacieron los nietos de la reina de Inglaterra. Y bueno, también justo mi despacho está justo encima de Fleming, donde Fleming descubrió la penicilina, con lo cual es un hospital con mucha historia. Y bueno, la verdad es que tiene un equipo bastante bueno. Aquí, ¿cómo trabajamos? Aquí la enfermera trabaja de 9 a 5 de lunes a viernes. En la unidad sería 7 días a la semana, de 8 a 8, no hay turno de noche. Bueno, entonces aquí llevamos un móvil al que cualquier compañero nos podría llamar para referirnos un paciente. ¿Cuál es la diferencia? En St. Mary's no hay planta de oncología, con lo cual entramos en el riesgo que he dicho antes de pacientes que no van a obtener el tratamiento adecuado. Con lo cual, cualquier duda nos llaman a este teléfono y nosotros veríamos a ese paciente tanto solas como con el médico que muchas veces está con nosotras, y se haría una valoración exhaustiva del paciente y en este caso no se hace tratamiento, se hacen recomendaciones de cuál es el protocolo a seguir, por ejemplo si es una compresión de médula ósea o de médula espinal, perdón, o sugerencias incluso de tratamiento. También aquí entraría, por ejemplo, si no saben exactamente, muchas veces entran pacientes que no están ni diagnosticados, que a lo mejor vienen con una compresión medular pero no tienen un diagnóstico de cáncer, con lo cual ahí somos un punto muy importante para ponerlos en el listado para lo que serían las reuniones multidisciplinares donde se habla de estos pacientes y se decide el tratamiento y les redirigimos al equipo adecuado para ese paciente. Entonces, bueno, pues es un apoyo yo creo muy importante para el resto de compañeros. Y la verdad es que cuando funciona bien, todo el mundo está muy contento. A veces pues no hemos tenido personal suficiente y no se ha podido hacer el trabajo en general. Muy importante de nuevo es la comunicación, el liderazgo. Tienes que ir, muchas veces tienes que ir buscando pacientes tú misma, pues a lo mejor ir a urgencias o ir a las plantas. Oye, ¿tenéis algún paciente de oncología? ¿Necesitáis algo? Y bueno, pues eso da mucha confianza a los equipos médicos. Aquí hay una labor muy importante de docencia, a nivel sobre todo de enfermeras de urgencias, que muchas veces no saben muy bien qué es lo que tienen que hacer con enfermos oncológicos. Con lo cual, bueno, pues es un punto importante y creo que también de desarrollo profesional para nosotros mismos. Y bueno, tanto aquí como en Charing Cross hacemos auditorías, como no, donde tenemos que demostrar, bueno, tenemos listados de todos los pacientes que entran tanto en la planta como los pacientes que nos remiten de otros equipos
cuáles son las recomendaciones que se han dado, cuál ha sido el tratamiento que se ha dado, y se hacen números y estadísticas. Por ejemplo, se ha visto que con la oncología aguda se reduce el periodo de ingreso hospitalario, con lo cual es una disminución en el gasto a la larga, y los pacientes están muchísimo más contentos. Si en lugar de ir a urgencias puedes ir directamente a la unidad, pues es estupendo, la verdad, porque no tienes que estar esperando tantas horas. Luego, algo que no he dicho, en Charing Cross tenemos también un teléfono de triaje, que eso lo llevan las enfermeras van 6, y ese es un teléfono que se da a todos los pacientes que están llevando tratamiento oncológico, sobre todo con quimioterapia. Entonces, cualquier tipo de problema que tengan, si tienen fiebre o náuseas incontrolables, ellos llaman al teléfono y la enfermera les va a dar recomendaciones. Se sigue por colores, como sería un semáforo, y por ejemplo el verde sería, bueno, pues mañana te llamo, voy a ver qué tal sigues, o el rojo es tienes que venir al hospital. Por ejemplo, en caso de sepsis neutropénica, que se ha visto que tiene alta mortalidad, si están lejos de la unidad se les dice tenéis que acudir a urgencias rápido, en cuanto podáis, para recibir antibióticos dentro de una hora, que es lo que se quiere conseguir, lo que se ha visto que disminuye la mortalidad. Y bueno, pues ese teléfono de verdad que les encanta a los pacientes porque saben dónde pueden llamar, incluso muchas veces te llaman y es más el poder hablar con ellos y que se relajen, con lo cual, pues eso sí que son cosas que aquí no sé si se harán en algunos hospitales porque ya estoy un poco desvinculada, pero veo que hay muchas ganas de mejorar y bueno, a mí eso me parece que es algo pues, muy importante para los pacientes. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se ve que aporta la práctica avanzada? Pues yo creo que a nivel de cuidados se ve que se da un cuidado más personalizado, los pacientes saben a quién tienen que acudir, está lo que se llamaría, por ejemplo, dentro de las especialidades, un paciente con cáncer de mama se le va a asignar una enfermera, que es su key worker, que llama. Entonces, ellos tienen un teléfono y si tienen cualquier problema, tanto si se encuentran mal, pueden llamar a esa enfermera y esa enfermera activaría lo que haga falta, nos llama a nosotros, oye, este paciente tiene este problema, ¿se le puede ingresar? Entonces, bueno, pues eso a ellos les da una tranquilidad, yo creo que estupenda. Bueno, pues se ha visto que se mejora la calidad de los cuidados, a la vez se hace mayor investigación, con todas las auditorías, todo esto nos da datos de cómo está funcionando los servicios y bueno, todo esto pues a la larga es simplemente para el paciente, para que pueda tener un cuidado de calidad. A nivel profesional, pues bueno, en comparación con estar aquí toda una vida trabajando en la planta o si estoy cansada me voy a ir al centro de salud a intentar hacer lo menos posible, aquí tienes la oportunidad de mejorar y además pagado, con lo cual, pues la verdad es que sí que se agradece, ¿no? Yo creo que tener esa oportunidad. Luego, una cosa que me he dicho, perdón si es un poco, a nivel de estudios, hasta hace, vamos, de momento a mí por ejemplo me están pagando los estudios, eso en España yo estudié un máster y el máster me lo pagué yo y lo hice en mi tiempo libre. Allí te dan los días libres, te pagan el máster y todo. Todo esto, bueno, con la crisis que está habiendo ahora, pues está empezando a costar un poquito. Pero esa oportunidad existe y desde luego si quieren que las enfermeras sigan estudiando, me temo que en Inglaterra al menos van a tener que seguir pagándolo. Y luego, bueno, pues a nivel económico se ha visto que con la práctica avanzada se disminuyen gastos, se centralizan los procesos y bueno, pues es un ahorro a nivel general. Y bueno, eso es todo. Si tenéis alguna pregunta, pues aquí estoy. Bueno, pues muchas gracias, Laura. Salió estupendamente, ha salido en la tele estupendamente. Para los que me estén viendo por streaming. No, todo muy bien. Creo y espero que no haya dejado indiferente a prácticamente nadie de las personas que hay en el auditorio. Por lo que se abre el turno de preguntas para cuestiones que queráis preguntarle a Laura. Esta oportunidad, pues la verdad es que es una oportunidad interesante porque no siempre se puede preguntar, ¿no? Así que si hay alguien que quiera preguntar algo a Laura.
Sí, sí, bueno. Estaba diciendo que gracias, que enhorabuena por su presentación. Tenía dos preguntas. Bueno, yo trabajo de profesor en la Facultad de Medicina y Enfermería de Córdoba y te puedo decir que la media de cartas de recomendación que firmo al día al mes puede oscilar entre 9 y 10, ¿no? De alumnos que están iniciando procesos de selección por Reino Unido, que es una de las cosas que les piden. Y lo que sí he observado es que, digamos que el progreso, porque de la misma persona me van pidiendo cartas de distintos niveles, distintos formatos, y lo que sí he observado es que, digamos, el progreso en la escala profesional de estos ya egresados es distinto, y no entiendo exactamente por qué. Y tengo una sospecha que me gustaría saber si es así. Yo creo que tiene que ver un poco con el nivel del idioma que tengan, pero me gustaría que me respondiese el papel que puede jugar en el dominar el idioma en cuanto al progreso profesional. La segunda pregunta que quería hacerte, quizá un poco no muy correcta políticamente, también tengo mis teorías sobre eso. Yo tengo una corta experiencia de estancia en Estados Unidos, en hospitales con enfermeras, y allí hubo algunas cosas que me sorprendieron bastante en cuanto al desarrollo profesional, incluso la práctica clínica diaria. Mi pregunta es, me gustaría saber el grado, el nivel de uso que tenéis allí específicamente de diagnóstico de enfermería, de taxonomías no, y todo ese montón de gestión y de papeleo que muchas veces, bueno, a veces no es papeleo, a veces simplemente registro informativo, pero que de cierta manera pues, consumen bastante tiempo de los profesionales en su vida. ¿Vale? Muchas gracias. Pues, a ver, la primera pregunta básicamente es por el nivel de inglés. A ver, yo sinceramente cuando llegué allí me costó muchísimo entender y yo, la verdad es que al cabo del año, pues sí que, a ver, es que allí sí que te dan oportunidades, sobre todo en Londres. En Londres hay mucha diversidad, hay gente de todas partes y las enfermeras españolas estamos muy valoradas porque efectivamente podemos hacer de todo. Entonces eso no es una cosa que allí no saben hacer nada. Las enfermeras cuando salen de la facultad, bueno. Entonces, a nivel de inglés, pues evidentemente tienes que poder relacionarte con el resto de la gente. Yo, a ver, me puedo relacionar, no creo que tenga un nivel tampoco súper elevado, pero sí que te brindan la oportunidad, sobre todo si tienes ganas y, no sé, si eres proactivo, siempre vas a poder mejorar. No conozco, tengo que decir, no conozco muchas españolas que de momento hayan promocionado. Muchas veces yo creo que es el miedo o incluso son gente que tiene poca experiencia y bueno, pues a veces yo creo que es un sistema muy diferente también, muy jerárquico y que hay que acostumbrarse. Yo tuve la suerte de que en este hospital privado era muy pequeñito y quizás me dio más confianza. A lo mejor si hubiera entrado directamente al NHS, yo qué sé, te meten más miedo, es un poco distinto, pero bueno, yo creo que te brindan la oportunidad porque es que somos muy válidas las españolas y esa es la realidad que yo veo. En cuanto a los diagnósticos de enfermería, que he escuchado antes, y la verdad es que me hace mucha gracia, porque para mí es algo, lo siento si esto es políticamente incorrecto también, a mí me rechina y no me gustan los diagnósticos de enfermería, me parecen redundantes y no me parece que haga mucho. En Inglaterra no se usan. En la práctica avanzada, y de nuevo lo siento si esto es algo que a lo mejor a otras personas les rechina, sí actuamos a nivel de médico y actuamos, a ver, o sea, yo todavía no, la verdad, tengo muy poca experiencia, empecé en enero, con lo cual poco hago porque sobre todo ellos te dan la facilidad de que tú tienes que estar contenta y bien a gusto con lo que tú haces, pero en el momento que estés capacitada, tú haces un diagnóstico médico, clínico y efectúas el tratamiento que consideres adecuado a nivel médico, no de enfermería. Esa es la diferencia que yo veo con España. No sé, a nivel de... Es que los diagnósticos de enfermería, yo no sé, lo veo muy teórico, muy poca práctica, la verdad. Hola, buenas tardes y gracias por tu presentación. Yo quería preguntarte en relación a la identificación de los profesionales con los pacientes. Quería preguntarte sobre la identificación de estos grados de enfermería en relación a los pacientes, cómo ellos identifican que están delante de una enfermera junior o una enfermera experta o de práctica avanzada.
Pues aquí, sobre todo allí se guía mucho por colores. Estos son los colores de las enfermeras, entonces las enfermeras van 5, generalmente son azul clarito, de diferentes tonalidades, pero por lo menos en Londres son azul. Y luego el azul oscuro, que veis, por ejemplo, los compañeros que he enseñado después, estos son lo que sería sister o enfermera senior, y práctica avanzada también sería azul oscuro. Las que van de rojo son las matron, que llaman las jefas. Lo que son las jefas más altas van de rojo. En otros hospitales se va de otra manera, llevan rayas, pero vamos, yo en Londres esto es lo que he visto. Y luego las chapitas las tienes que llevar puestas siempre. No es como en España, que muchas veces nos hacemos un poquito allí tienes que llevar tu nombre y lo que eres. Pero la sociedad conoce de esos diferentes niveles de capacitación a la hora de ser atendido por un profesional u otro. Sí. Y bueno, como digo, sobre todo los pacientes valoran muchísimo a lo que son las enfermeras especialistas. En oncología, por ejemplo, que yo es lo que más conozco, son pacientes con muchísimas, necesidades emocionales, y esas enfermeras están ahí, es que están para todo. Cualquier cosa En Inglaterra hay mucha... la red social que hay es muy buena, no es como aquí. Entonces ellas lo manejan todo. Si necesitan incluso transporte, porque vienen, por ejemplo, en Charing Cross somos referencia para las molas. Vienen de todas partes de Inglaterra, pues les organizan transporte, si tienen que venir en tren, incluso si tienen que venir en taxi, la enfermera gestiona absolutamente todo. Si necesitan psicólogos, terapeutas ocupacionales, incluso control de finanzas, que muchas veces no tienen dinero para permitirse venir aquí. Todo eso es una gestión que se hace muy centralizada por las enfermeras. Entonces, yo creo que está muy altamente valorada la enfermera a ese nivel, porque, y les dan también lo que es toda la educación sanitaria, el tratamiento que van a recibir, sí que saben a quién tienen que dirigirse. Muchas gracias. Sí, las auxiliares aquí no tienen formación, que es la diferencia con España. Las auxiliares muchas veces es un poco anecdótico, porque, por ejemplo, se las manda a hacer lo que sería tensión arterial, todo lo que son las constantes vitales, las hacen las auxiliares, que no tienen formación clínica, o sea, no tienen tanta idea. Muchas veces, si tú quieres ser auxiliar, llegas allí, pides que te pongan de auxiliar y ya está. No tienes necesidad. Por eso muchas veces la enfermería empieza como auxiliar. O sea, yo me quedé un poco sorprendida, porque yo tampoco hacía muchas camas en España. Sinceramente, camas yo no hacía. Pues allí las haces. Camas sin paciente, me refiero, no para chequearle que no tenga úlceras por presión. Haces camas. Y eso es una cosa que a las españolas creo que nos cuesta también un poquito, la verdad. Pero bueno, luego hay auxiliares buenos, pero bueno, creo que no es el nivel de España tampoco, a nivel de auxiliares. Bien, pues muchas gracias, Laura. Si queda alguna pregunta, pues se tiene que quedar ya para el pasilleo. Vamos a despedir a Laura con un fuerte aplauso.